Cuando una célula se va a dividir, es necesario que su contenido genético se duplique. Es decir, si tengo una célula que tiene 2 cromosomas y esta célula se va a dividir, es necesario que las células hijas también tengan 2 cromosomas. Eso se realiza por un proceso de división llamado mitosis. ¿Pero qué ocurre? Partimos de 2 moléculas de ADN a 4 moléculas de ADN. Por lo tanto, es preciso también que el ADN también se duplique. A ese fenómeno es lo que le llamamos replicación del ADN. Replicación. Es decir, hacer 2 copias de cada molécula original del ADN. El proceso de replicación del ADN se dice que es semiconservativo. ¿Esto qué significa? Significa que de las cadenas originales, solamente una es la que se queda en las siguientes moléculas nuevas. Y la otra es una cadena de nueva formación. Vamos a ver, vamos a aclararlo un poquito. Supongamos que tengo una molécula de ADN en una célula, es decir, uno de los cromosomas. Este cromosoma, cada molécula de ADN está compuesto, sabemos, de 2 cadenas de nucleótidos. Ya lo sabemos, que están de forma antiparalela. 5', 3', 5', 3'. Pues lo que ocurre es que de la cadena superior se va a hacer una copia y de la cadena inferior se va a hacer otra copia. De tal manera que el resultado es una cadena antigua y una cadena nueva. Una cadena nueva y una cadena antigua. Aquí seguiríamos igual, 5', 3', 3', 5', y esta sería, si aquí tenemos 3', acordaos que en el lado opuesto tendré la contraria, 5'. Y aquí en este otro lado, 3', por lo de la complementariedad y el antiparalelismo. Si son antiparalelas. Y aquí 3' y 5', la opuesta, ¿de acuerdo? Si esta célula se volviese a dividir y necesitase replicar de nuevo, hacer otra replicación, seguiría manteniendo una cadena antigua, se formaría una cadena antigua, de esta se formaría una nueva cadena y aquí otra nueva cadena. Iría manteniendo así, como veis, una cadena de las antiguas. Y por eso le llamamos que es semiconservativo. Es decir, que cada vez que se replica, conserva la mitad de las cadenas viejas. Una cadena vieja con una cadena nueva. Una cadena vieja con una cadena nueva. Semiconservativo. Veamos ahora cómo es el proceso de replicación propiamente dicho. Partimos de una molécula de ADN. Esta molécula de ADN está enlazada entre sí, está enrollada. Tenemos una serie de bases complementarias. Estas bases complementarias, el nombre, recordad que a cada base le corresponde en la otra cadena la complementaria. Si aquí tenemos el extremo 3', aquí tenemos el 5', y entonces la base de esta cadena enfrente tiene su complementaria, y que la complementariedad siempre iba adenina con timina y citosina con guanina, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos 3', aquí tendremos que tener 5'. Y si aquí tenemos 5', este extremo será el 3'.
Bueno, lo que ocurre inicialmente, antes de replicarse, es que hay unas enzimas llamadas helicasas que lo que hacen es abrir la cadena de ADN, la separan, formando lo que nosotros llamaríamos un ojo de replicación o una horquilla de replicación. Se separan las cadenas para poder actuar sobre ellas. Entonces, es cuando empieza la replicación. ¿Quién la va a llevar a cabo? La lleva a cabo otra enzima, llamada ADN polimerasa. Esta enzima lo que hace es coger nucleótidos del medio y los une a los nucleótidos de la cadena que va a replicar, de la cadena a la que se va a replicar, de la que se va a hacer copia. Pero ella sola no puede empezar por sí sola, necesita que ya haya algo. Esta enzima además va poniendo nucleótidos siempre en dirección 5', 3', los va añadiendo, ¿vale? Entonces aquí hay algo que suele resultar un poco difícil de entender. La ADN polimerasa va añadiendo, en este sentido, va haciendo crecer su nueva cadena, 5', 3'. Por lo tanto, cuando vaya a leer la cadena vieja, la cadena de la que va a hacer la copia, la va a hacer en el sentido complementario. Es decir, si yo quiero construir de 5' hasta 3', tendré que empezar a leer desde el extremo 3' hasta el 5'. Eso es difícil de entender. Vamos a ver si con el ejemplo me vale. Pero estábamos en que la ADN polimerasa no puede empezar por sí sola a poner nucleótidos. Necesita un comienzo. Ese comienzo se llama cebador, primer. Un cebador es un fragmento de ARN que va a colocarse al inicio para continuar. Y se coloca al inicio de la cadena que nosotros vamos a replicar. En este caso, supongamos que empezamos por aquí. Este sería el extremo y aquí el cebador me marcaría una guanina, pero de ARN. Como este sería el nuevo extremo 5', y hemos dicho que la ADN polimerasa construye de 5' a 3', la ADN polimerasa va a ir en ese sentido. Va a ir en ese sentido. Y va a ir añadiendo, ahora sí, nucleótidos de ADN. Va siguiente, la complementaria sería la adenina. Esto se volvería a abrir y se formaría el siguiente nucleótido. Es decir, la siguiente uniría el siguiente nucleótido, perdón. Vamos ya a tenerlo todo abierto. En este trasiego. Bueno, se le añadiría a los siguientes nucleótidos ya de ADN, de tal manera que aquí estaría la adenina, le añade timina, aquí estaría la timina, le añade adenina, creando una nueva cadena paralela, antiparalela a la vieja y en esta dirección. A esta cadena, que es la cadena continua, se va sintetizando de manera continua, se va abriendo la molécula de ADN por helicasas según vamos avanzando en esa dirección, como una cremallera. Vamos avanzando y la cadena se va abriendo y se va creando otra nueva cadena. Abajo ocurre igual, abajo ocurre lo mismo, pero en este caso hay un pequeño problema, porque abajo
lo que tenemos es la dirección contraria, 3', 5'. Sería lógico que fuese en esa dirección, pero eso lo hará a partir de aquí. Pero en esta dirección, en este tramo, no puede hacerlo de manera continua. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene que ir de 5'. Y lo que hacemos es que vamos abriendo y vamos añadiendo hacia atrás. Me explico. Si yo comienzo aquí a ponerlas, tengo que ir hacia allá, no puedo ir hacia atrás. O sea, mi dirección es hacia allá. Es decir, este sería el extremo 5' y tengo que ir construyendo en ese sentido. Lo hemos dicho que el ADN polimerasa sintetiza 5', 3'. Es decir, desde 5' hasta el extremo 3'. ¿Veis? En esa dirección de allá. Ha ido siempre en esa dirección. ¿De acuerdo? Aquí tengo que hacerlo en esta dirección. Por lo tanto, esto de aquí detrás me queda sin hacer. Cuando se abra, ¿cómo se soluciona? Se soluciona haciéndolo por tramos. Es decir, hago un tramo corto, donde con unas pocas bases, cuando está abierta, espero que esté abierta, y hago este tramo corto. De tal manera que aquí tengo este tramo. Cuando abre del todo, vuelvo a hacer otro tramo. Acordados, siempre para empezar necesita un cebador, ¿vale? Necesita un cebador, siempre para empezar. De tal manera que aquí lo que tengo es otro tramo. Este sería un tramo y este sería el otro tramo. Es decir, lo hago por fragmentos, porque tiene que ir siempre, recordad, en esta dirección. ¿De acuerdo? Perdón, este es 3' y este es 5'. Siempre tiene que ir en esta dirección. Según se va abriendo la horquilla, voy avanzando a tramos, a fragmentos. A estos fragmentos que resultan de aquí, a estos es lo que le llamamos fragmentos de Okazaki. Y van formando una nueva hebra llamada hebra retardada. Fragmentos de Okazaki. El resultado final, cuando yo abro por este lado también, que se va a abrir por este lado, y cuando abro por el otro, es decir, abro por los dos lados, según voy abriendo la cremallera por aquí o voy abriendo la cremallera por aquí, se van a ir formando las nuevas cadenas. Una cadena continua en una parte y una cadena retardada con fragmentos de Okazaki en otra. Los fragmentos de Okazaki al final se van a unir por una enzima llamada ligasa. Se van a unir. Y los fragmentos también, los primers, los cebadores que habíamos puesto de ARN, que son estos de Arkin rojo, van a ser sustituidos por nucleótidos de ADN, para que al final tengamos precisamente unas cadenas todas completamente de ADN. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final sería este. Tenemos aquí timina, adenina, timina, adenina. El resultado final serán dos moléculas completamente nuevas de ADN. Una molécula 1, por ejemplo, y esta la otra molécula que es molécula 2. Exactamente iguales e idénticas a la molécula original. Si comprobáis las bases, veréis que son exactamente iguales, porque además se forman por complementariedad, repito. Al ser completamente iguales, luego cuando se divida la célula, una molécula va a pasar a una de las células hijas y la otra molécula va a pasar a la otra célula hija, de tal manera que las células hijas van a contener exactamente la misma información genética que la célula madre.